Buenas tardes, les voy a explicar el literal número 2 de la unidad 2 de competencias matemáticas y resolución de problemas. Este literal decía que como nosotros en clase habíamos visto varios ejemplos de los conocimientos básicos que el docente tenía que tener con los algoritmos matemáticos en un aula de clase. Nosotros teníamos que hacer algo similar con el objeto matemático de la edición, lo teníamos que hacer en base de la historia, los diferentes métodos de enseñanza y la variación en la solución de problemas. Entonces lo voy a exponer desde la base de la historia. La edición es una de las operaciones básicas más utilizadas a lo largo del tiempo. Antiguamente los egipcios y los babilonios la utilizaban para hacer cálculos comerciales y financieros. En la Edad Medieval lo utilizaban los comerciantes y los banqueros para hacer intercambio de dinero. El matemático Euclides y Arquímedes los utilizaron para sus demostraciones geométricas. El matemático Khwarizmi en el siglo IX escribió un libro titulado Los números y las operaciones, donde él explicaba problemas con situaciones aditivas. Un escenario donde se han utilizado la operación de la adición es cuando Gauss creó la suma de Gauss, que fue muy conocida, ya que permitió sumar diversos números desde una manera mucho más sencilla, sin empezar unidad por unidad, sino con una fórmula. Vamos a ver los diferentes métodos de enseñanza del objeto matemático de la adición. El primero es el método tradicional, que es el método más usado en las aulas de clase. Este método, según Chávez, citado en Galvin y Seado 2021, la educación tradicional es represiva y coercitiva, memorística en la parte intelectual y conformista con el estudiante. En este método tradicional, el estudiante toma un papel de un receptor pasivo, poco participador y poco interesado por su conocimiento, y el docente toma el papel de ser el único dueño del conocimiento y un dictador. Vamos a enseñar el segundo método, que es el método del objeto matemático adición sobre la recta numérica. Entonces, para enseñar la adición sobre la recta numérica, un ejemplo puede ser que vamos a enseñar a los estudiantes la suma del número 3 más 2. Entonces, en primera instancia, vamos a crear una recta, una línea que va desde el punto 0 al 3. Y vamos ahora a agregar a continuación de la cabeza de la flecha, vamos ahora a hacer una flecha que tenga unidad 2. Entonces, una unidad, 2 unidades. Luego se le va a pedir al estudiante que cuente la cantidad de unidades que hay en las dos flechas. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que 3 más 2 va a ser 5. Ese sería el segundo método de enseñanza en la recta numérica. También se puede enseñar por medio de dos colores. Vamos a tomar un color, puede ser el color rosado y el color azul. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con desplazamiento. Entonces vamos a decir 3 más 2. Entonces el estudiante va a empezar a correr desde el 0, 1, 2, 3. Tenemos el primer número más dos números que serían 2 unidades. 1, 2. Y cuando el estudiante vaya a contar la cantidad de unidades que corrió, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente va a ser 5 unidades. El tercer método que vamos a ver es la de descomposición. Este método pues lo único que va a implicar es descomponer los números en sus valores posicionales, o sea en unidades, decenas, centenas, y sumar cada parte por separado. Y el último método que nosotros vamos a ver es la adición como un método de investigación. Últimamente, pues la investigación se utiliza demasiado pues para la enseñanza de cualquier objeto matemático o de cualquier estudio en la educación. Entonces, yo en especial revisé un concepto que es el concepto de adición por medio de una investigación donde se realiza una secuencia didáctica en 3 sesiones. En estas 3 sesiones todo se hace en base de la etnomatemática, ya que en el contexto donde están los estudiantes pues es un contexto de una zona rural. Entonces todo se basa en la enseñanza de la adición por medio de situaciones, problemas aditivas en huertas caseras. Entonces, este método de enseñanza lo que nos va a permitir es, por medio de la etnomatemática, enseñar el objeto matemático de la adición, teniendo en cuenta el contexto cultural en el cual se encuentra el estudiante. Vamos a hablar del ítem número 3, que es la variación de la resolución de problemas en la adición.
Para hablar sobre este ítem vamos a mencionar una investigación que se realizó en Casanare con la participación de 32 estudiantes del grado quinto. El objetivo de esta investigación era identificar las dificultades y errores más comunes que tenían los estudiantes a la hora de resolver problemas en situaciones aditivas. Esta investigación tuvo un carácter mixto y gracias a esta investigación se pudieron identificar los errores más comunes que tenían los estudiantes. Entre estos errores se encontraron que los estudiantes utilizaban mal el término en la recta numérica. El segundo error que se encontró fue que los estudiantes no comprendían bien los enunciados que se les ponía en base de un problema. Y el tercero fue que los estudiantes no realizaban bien las operaciones aditivas. Vamos a ver las estrategias de enseñanza. La enseñanza de las matemáticas se apoya en diversos medios, siendo el principal la lengua natural y actualmente también la computadora y sus programas que permiten abordar desde contenidos básicos hasta temas complejos las matemáticas. Estos recursos facilitan el trabajo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se destaca que enseñar matemáticas es un proceso activo que exige no solo dominar los contenidos, sino también poseer habilidades y destrezas pedagógicas para lograr un buen desempeño como educadores. Mora, 2003. Contextualización de problemas. Según Freudenthal, la educación matemática realista debe ser conectada con la realidad, permanecer cercana a los estudiantes y ser relevante para la sociedad, a fin de constituirse en un valor humano. La resolución de problemas de adición en contextos familiares y cotidianos ha demostrado ser efectiva para que los estudiantes comprendan la aplicabilidad de la adición en su vida diaria. Sin duda alguna, la educación matemática realista es muy importante que se aplique en nuestras aulas, ya que si nosotros ponemos situaciones en las cuales los estudiantes se sientan familiarizados, vamos a lograr en ellos un aprendizaje significativo y más asertivo. Entonces la invitación es para que a la hora de nosotros explicar cualquier tema en específico, podamos utilizar la educación matemática realista teniendo en cuenta los contextos de nuestros estudiantes para lograr un aprendizaje mucho más nutritivo y significativo para ellos. Muchas gracias. Continuando con la explicación del punto 4 para la quinta parte del trabajo de la unidad 2 de competencias matemáticas y resolución de problemas de la Maestría en Didáctica de la Matemática de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Punto 4. En el estudio de los triángulos se puede realizar diferentes clasificaciones, por ángulos, por longitudes de los lados, etc. Cuando los clasificamos por la longitud de sus lados, existen isósceles, equiláteros y escalenos. Para esta clasificación, A. ¿Qué relación existe entre el tipo de triángulo y la longitud de sus alturas? Para el triángulo equilátero, las tres alturas tienen la misma longitud. Esto se debe a que los tres lados y los tres ángulos son iguales. Es un triángulo simétrico. Además, cada altura coincide con la mediana, la bisectriz del ángulo y la mediatriz del lado que es perpendicular. El triángulo isósceles tiene dos lados de igual longitud y dos ángulos internos congruentes, que son los ángulos de la base. Dos de las alturas, las que corresponden a los lados congruentes, tienen la misma longitud y la tercera altura corresponde a la base, es también la mediana y la bisectriz del ángulo del vértice opuesto. El triángulo escaleno tiene sus tres lados y sus tres ángulos internos diferentes y por esto las tres alturas de este triángulo también son diferentes. No existe una relación directa entre las longitudes de las alturas y este tipo de triángulos. B. Demuestre la relación encontrada. Para el triángulo equilátero, como sabemos, es un triángulo que tiene los tres lados iguales. Si la longitud de un lado del triángulo es L, la longitud de su altura H se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras en uno de los dos triángulos rectángulos congruentes que se forman al trazar una altura. Como podemos ver, esa altura es igual a la raíz cuadrada de 3
por la longitud del lado sobre 2. Como el triángulo es equilátero, si se hace el mismo procedimiento para hallar las otras alturas con respecto a los otros lados, se concluye que estas alturas son iguales. Para el triángulo isósceles sabemos que este triángulo tiene dos lados iguales. En nuestro caso, la longitud de esos lados va a ser A y la longitud de la base va a ser B. Si se traza una línea perpendicular desde la base hasta el vértice opuesto, esto nos genera dos triángulos rectángulos congruentes. Y usando el teorema de Pitágoras, en uno de esos dos triángulos podemos deducir la altura de un triángulo isósceles respecto a la base. En este caso nos da que es igual a la raíz cuadrada de 4a al cuadrado menos b cuadrado sobre 2. Y para hallar la altura del triángulo isósceles respecto a un lado igual, trazamos una línea perpendicular desde ese lado hasta el vértice opuesto y usando las áreas de un triángulo que nos dice que es un medio de la base por la altura, podemos deducir la altura de un triángulo isósceles con respecto a uno de sus lados iguales. En este caso nos da que es igual a b por la raíz cuadrada de 4a al cuadrado menos b al cuadrado sobre 2 veces a. Para el triángulo escaleno, sabiendo que este tipo de triángulos tiene los tres lados de diferente longitud, y para nuestro ejemplo, tenemos un triángulo ABC con lados de longitudes diferentes A, B y C opuestos a los respectivos vértices. Para nosotros, trazamos una línea perpendicular desde la base de la longitud C hasta el vértice opuesto, generando así dos triángulos rectángulos que comparten la altura. En este caso es HC. Y también generando una expresión que es X de la base de un triángulo más Y de la base del otro triángulo es igual a la longitud total del triángulo escaleno. Y aplicando el teorema de Pitágoras, para cada uno de los triángulos generamos dos expresiones. B al cuadrado igual a X al cuadrado más HC al cuadrado. Y A al cuadrado igual a Y cuadrado más H al cuadrado, HC al cuadrado. Con esto y la expresión X más Y igual a C, nos genera otra ecuación que nos dice que es Y menos X igual a al cuadrado menos B al cuadrado sobre C. Con esta expresión y la ecuación X más Y igual a C, resolvemos un sistema de ecuaciones para obtener la longitud de las bases de cada triángulo rectángulo, X y Y. En este caso nos da que Y es igual a C al cuadrado más A cuadrado menos B al cuadrado sobre 2C. Y X es igual a C cuadrado menos A cuadrado más B sobre 2C. Y para hallar la altura del triángulo escaleno con respecto al lado C, en nuestro ejercicio podemos utilizar la ecuación 1 generada por el teorema de Pitágoras, que es b al cuadrado igual a x al cuadrado más hc al cuadrado, y reemplazamos el valor de x. Entonces, desarrollándolo, obtenemos la altura del triángulo escaleno con respecto al lado C, que es igual a la raíz cuadrada de 4c al cuadrado por b al cuadrado menos c al cuadrado menos a al cuadrado más b al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre 2 veces c. De manera similar se hallan las alturas con respecto al lado B y con respecto al lado A.
se obtendrán en términos de A, B y C. Y estas expresiones serán todas diferentes, ya que es un triángulo escaleno. C. Describa paso a paso la demostración indicando y clasificando cada uno de los argumentos utilizados como deductivo, inductivo y aductivo. Paso 1. La afirmación. Sea ABC un triángulo equilátero con lados de longitud L. Como se parte de la definición de un triángulo equilátero, se clasifica como un argumento deductivo. Paso 2. Construcción del triángulo equilátero ABC y desde el vértice C se traza una altura hasta D perpendicular al lado AB. Este punto se basa en la proporcionalidad geométrica de que siempre se puede trazar una perpendicular desde un punto a una recta. Se clasifica como un argumento deductivo. Paso 3. Se identifican los dos triángulos generados por la altura como triángulos rectángulos con el ángulo en D. Como la altura se define como un segmento perpendicular a un lado formado a un ángulo de 90 grados, se clasifica como un argumento deductivo. Paso 4. Se aplica el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo CBD, donde L al cuadrado es igual a H al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Como se utilizan reglas algebraicas para transformar la ecuación, se clasifica con un argumento deductivo. Paso 5. Se despeja la variable de la altura h y algebraicamente se manipula la expresión para obtener el valor de esta. Como se utilizan reglas algebraicas para transformar la ecuación, se clasifica como argumento deductivo. Paso 6. Debido a la simetría de los triángulos equiláteros, las alturas trazadas desde A y B también tendrán la misma longitud. La simetría es una propiedad inherente al triángulo equilátero y las construcciones análogas llevarán resultados idénticos. Se clasifica como argumento deductivo. Todos los argumentos utilizados son deductivos. Se parte de las definiciones, propiedades conocidas y leyes matemáticas como el teorema de Pitágoras para llegar a conclusiones lógicas y necesarias. No se utiliza un razonamiento inductivo, ya que la inducción implicaría generalizar a partir de casos particulares. Tampoco se utiliza un razonamiento aductivo, ya que esto implica proponer la mejor explicación posible para una observación. La demostración geométrica se basa en la derivación lógica, no en la búsqueda de la mejor explicación. En conclusión, para esta parte del trabajo, la demostración de las relaciones entre el tipo de triángulo y las longitudes de sus alturas utilizando el teorema de Pitágoras se basa principalmente en el argumento deductivo, aplicando definiciones, propiedades geométricas y leyes matemáticas de manera lógica y secuencial. Es por esto que sería una explicación similar para los triángulos isósceles y triángulos escalenos, ya que estas deducciones también se trabajaron con base a la geometría del teorema de Pitágoras. Muchas gracias.